quiero empezar hablando de que cuando Dios nos formó, nos trasladó su ADN. Ahora quiero hacer un énfasis. Cuando digo ADN, no me va a decir usted que se va a ir ahí a Kiviolab, vi algo por ahí, a ver un ADN si es celestial o algo. No, es una forma figurada. ¿Y qué es el ADN? El ADN es toda la información que nuestro cuerpo recibe para que la genética pueda marcar o controlar nuestro desarrollo, el funcionamiento y pues etcétera. Cuando nosotros venimos a Cristo, la palabra de Dios dice que nosotros somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, dentro de esa nueva criatura significa que usted deja de ser ese viejo hombre o esa mujer vieja y entonces usted toma un nuevo ADN. Y dentro de ese ADN yo quiero remarcar algo. Hay muchas características de Dios que debieran de estar marcadas en nuestra vida, y si no están marcadas, pues la obra que Dios inició en nosotros, Él la tiene que perfeccionar. Entonces, fuimos creados para avanzar. Ese es el tema, avanzar, no para estar estancados. Y por eso es que yo quiero hablar, porque Dios me hablaba de que hay muchos que están estancados en algún área de su vida, económica, matrimonial, emocional, de salud. Hay algún estancamiento en su vida. Y bueno, vayamos un poquito a Adán en Génesis y nos vamos a dar cuenta que Adán perdió todo lo que se le había sido dado, dominio, autoridad, por causa del pecado. Entonces, bueno, no vamos a profundizar en eso, podemos hablar de eso otro día, pero seguramente el diablo pensó, gané esta batalla. Sin embargo, la Biblia dice que por el segundo Adán, que es Jesús, nosotros podemos ahora obtener nuevamente esa autoridad y ese dominio que el mismo hombre perdió en el jardín del Edén. Entonces Jesús, siendo el segundo Adán, vino como enviado para que todo lo perdido se nos fuera recuperado. Entonces, dentro de eso yo quiero que ustedes sepan algo y quédense con esto, porque a lo largo de la prédica voy a decir algo derivado de esto. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, la Biblia dice que Él se despojó de sí mismo, tomó forma de hombre, habitó entre nosotros y desde esa posición 100% hombre, 100% Dios, habitó entre nosotros, fue tentado, pero no fue encontrado en el pecado, para constituirse Él en el sacrificio perfecto, y al morir en esa cruz, la sangre derramada tenga la capacidad de perdonarnos aún y salvarnos. Así que gracias a Jesús por eso, ¿verdad? Así que, entendiendo eso, hay algo peculiar. Jesús fue 100% hombre y vino de un linaje que por eso cuando ustedes leen Mateo y empieza a decir varios nombres, no es para aburrirlo, ¿verdad? Sino que ahí se marca la genealogía, la línea de donde Jesús vino. Y por si usted quiere ponerle un nombre a su hijo, ahí también hay, ¿verdad? Pero Jesús no vino de cualquier linaje. Más adelante les voy a decir dónde está. Pero dentro de ese linaje hay un espíritu peculiar que se mueve en Jesús, y es el de avanzar, el de romper patrones, romper límites, romper maldiciones, romper ataduras, y venía del linaje. Ahora, ¿qué es un rompimiento? El rompimiento es muchas cosas que usted y yo necesitamos en aquellas áreas donde sabemos que queremos avanzar y no hay forma. Ayunamos, oramos, pedimos apoyo, intercedemos y está ahí por más que usted llora, grita, lo ministraron y todo eso, y en algún momento usted creyó que había sido libre de eso, pero está ahí. Es esa espinita que usted dice, pero es que ¿por qué no avanzo? ¿Por qué sigo como el pueblo de Israel, verdad? Se dice que el pueblo de Israel en el desierto tenía que estar solo 11 días, e imagínense, pasó 40 años. Y puede que nosotros juzguemos mucho al pueblo de Israel, sin embargo, estemos en la misma posición del pueblo de Israel. Esos del pueblo de Israel, ¿verdad? Vieron caer maná del cielo, los guiaba una columna de fuego. O sea, la Biblia dice que mientras ellos caminaron no se desgastó sus vestiduras, nunca hubo un enfermo en ellos. Y yo hasta me puse a pensar, imagínense, en esos 40 años seguramente les creció la talla del pie, ¿verdad? Entonces me imagino yo que hasta eso, ¿verdad? Cosas sobrenaturales. Sin embargo, el pueblo de Israel, a pesar de ver a Dios obrar,
su corazón nunca se convirtió totalmente a Dios. ¿Qué estaba en su mente? Egipto, ¿eh? Ay, mejor que sigamos comiendo repollo, mejor nos hubiéramos quedado allá, ¿verdad? La mente de esclavo. Entonces, entendiendo esto, es que muchas veces nosotros juzgamos al pueblo de Israel sin darnos cuenta que muchas veces también estamos envueltos en un ciclo que nunca salimos de ese. Para el tiempo que llevamos de ser cristianos, alarán, en nosotros ya debiera, cada vez que nos presentamos en un lugar, un demonio se debería de manifestar ahí como Jesús en la sinagoga, ¿verdad? O para el tiempo que llevamos de ser cristianos, usted ya no tendría que estar pidiendo oración a la pastora, sino creer usted que su oración tiene la capacidad de sanar a alguien. O sea, romper toda dependencia y creer que en usted el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive en usted. Entonces, sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué no está esa capacidad en nosotros de creer y de salir de ese mismo ciclo, de ese desierto? Y bueno, puede que estemos estancados, puede que lleguemos, se le llama cuando el pueblo llegó a un lugar donde no había, ya no a dónde ir y solo quedaba cruzar, se llama Cades Barnea, y entonces tal vez algunos estamos ahí, ¿verdad? En Cades Barnea, no sabemos qué hacer, a dónde ir, estamos estancados. Y para eso necesitamos un rompimiento. Ahora, el punto es que hoy usted tiene que salir de aquí desafiado, porque el rompimiento no va a venir por medio de Dios, tiene que venir por medio de usted. Así que el rompimiento es una intervención repentina de Dios que nos habilita a salir de los límites. 1, 2, es el momento en que Dios rompe o irrumpe en nuestro estancamiento y nos lleva a un nuevo nivel. ¿Cuántos necesitan aquí un nuevo nivel? ¿Cuántos necesitan entrar a una nueva temporada? Muchos, ¿verdad? Así que vamos les voy a dar un ejemplo. Vamos a Juan 5:1. Y les voy a hablar de una persona que pasó estancada, literalmente enfrente de un estanque, por 38 años. Y este es el paralítico del estanque de Betesda. Y leamos un poco, no sé si me lo van a poder proyectar aquí, si no yo aquí lo veo porque... Entonces vamos a Juan 5:1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Y qué es lo que pasaba en este estanque? Era sano cada cierto tiempo. Bueno, leamos y de ahí es que me emociono, ¿verdad? Entonces dice, esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, o sea, el milagro solo era para el más pilas. Pero recuérdense que antes decía que había una multitud de enfermos, de paralíticos, de cojos, de ciegos. Ahora imagínense, el ciego tenía que tener listo el audio, porque ¿cómo iba a ver que el ángel bajaba? Solo, es que de verdad, por eso es que tal vez a veces nos aburre leer la Biblia porque no nos metemos en la historia. Primero, miren pues, ¿cómo iba a ver el ciego que el agua se movía? Tenía que ser dirigido por su audición. El cojo, ¿cómo iba a moverse al estanque? Estaba cojo. Y el paralítico estaba paralizado, ¿cómo se iba a mover? O sea, puede que algunos de nosotros seamos esos hoy. Estamos alrededor de donde está sucediendo algo. Donde hay un mover, donde hay un fluir, se hablan lenguas, usted ha visto y ha escuchado que personas sanan, alguien fue libre de opresión, de adicción, alguien Dios la sanó de esterilidad, no sé tanto. Y usted está ahí y ve que a todo le pasa, menos a usted. Y entonces aquí dice que había una multitud de enfermos, paralíticos, cojos, ciegos. Y entonces, ¿qué esperaban ellos? Dice que en cada tiempo bajaba un ángel y movía las aguas. Bueno, entonces dice en el 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y el movimiento, va. Entonces dice, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, solo uno, era para el más pilas.
El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, de cualquiera. El paralítico de su parálisis, el ciego de su ceguera, etc. Entonces de ahí dice el 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años tiene usted? No sé, hay algunos que les da pena revelar la edad, ¿verdad? Más las mujeres. Pero imagínese 38 años estar paralítico. Ahora, ¿cómo era posible que 38 años en el estanque ver el mover y no se movía de ahí tampoco? Por lo menos cada año se hubiera acercando un poquito más al estanque, ¿verdad? Hubiera pedido que alguien lo moviera. Si tenía la necesidad de ser sano, hubiera resuelto de alguna forma. Pero bueno, 38 años. Y dice que cuando Jesús lo vio acostado, Jesús siempre es bien controversial. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ahí mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Pero a veces yo creo que Jesús era algo sarcástico, fíjense, porque era obvio. Si estaba ahí, es como cuando usted le pregunta, usted está comiendo y ¿estás comiendo? ¿Sí o no? O usted está en carreras, estás ocupado, ¿verdad? Es lógico, ¿no? Sí. Un día a mí me preguntaron, ¿estás comiendo? No, aquí estoy saltando. Y entonces la persona se ofende, pero estoy comiendo, sí, ¿verdad? Ahora, Jesús también fue algo irónico, ¿no? Sabía que en el estanque se movían las aguas, sabía que la gente estaba ahí por su sanidad. Entonces, ¿por qué Jesús le pregunta si quiere ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que voy yo, ya descendió antes otro que yo. Y bueno, Jesús le dice, levántate. Otra vez vienen a Jesús. Irónico, otra vez. Era el paralítico. Viene y le dice, levántate, levántate. Es como que usted le dijera al ciego, mira, anda, no miras lo que está pasando. Pero viene Jesús y le dice, levántate. Jesús, estoy paralítico, ¿verdad? De ahí todavía le dice, toma de tu lecho. Miren cómo Jesús viene y rompe nuestra mentalidad. Levántate, toma tu lecho y anda. Sí me va entendiendo qué está pasando ahí, ¿verdad? Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día, y pues lo demás, otro ya lo leemos. El estanque de Betesda significa casa de misericordia, el término tal cual Betesda. Sin embargo, dejemos por un lado el significado del nombre y pensemos en ese lugar de estancamiento. Había algo importante: ninguno alcanzaba su sanidad sin hacer algo. Porque si era solo por creer que estando ahí la sanidad lo iba a alcanzar, todos hubieran sido sanos. Eso ameritaba que cada uno tenía que responder en una acción para salir de su estancamiento, de su parálisis, de su ceguera, de estar cojo. Tenía que hacer algo. Y el estanque era un lugar seguro de esperar un milagro. Así como muchas veces nosotros decimos, es que en la iglesia cosas suceden. Sí, pero ¿por qué no se han visto cambios? Es que en la iglesia los hermanos son libres. Sí, ¿y usted por qué no es libre? Es que en la iglesia yo he visto que muchos son liberados. Sí, pero ¿por qué usted sigue atado? Porque está en el lugar donde suceden los milagros, pero no hace nada. Y espero, si me van a tirar piedras, tírenlas, ¿verdad? Pero no podemos esperar a que suceda algo sin hacer nada. Por algo, la fe sin obras, ya usted sabe, pero igual no pasa nada. El estanque de Betesda era un lugar seguro donde pasaban milagros, solo cuando el agua se movía. Y otra vez haciendo el énfasis, porque de ahí voy a seguir avanzando.
Voy a mencionar algunas consecuencias del estancamiento. 1. Cuando uno está estancado, pierde la esperanza y se resigna a la condición. Soy cojo, así soy. Y entonces empezamos a ver otras cosas que ayudan a mi cojera. Estoy paralítico, entonces busco otras cosas, hasta conmiseración. Busco las formas o los medios para alentar mi condición. Así que si usted hoy, le doy 3 segundos, piense en aquellas cosas que usted está estancado. Puede ser un área, pueden ser muchas áreas. La economía, que ahí hasta, si usted no diezma y ofrenda, solo ahí está la respuesta, pero ahí no voy a hablar de diezmo porque se van a ir un montón, ¿va? Pero solamente hay muchas cosas en la Biblia que uno dice, bueno, ya. Pero piense, ¿por qué estoy estancado en esta área? Con mis hijos, algunos, ¿verdad? Mi pareja, mi esposo, mi esposa, mi economía, mi trabajo, mi negocio, algunas maldiciones generacionales. No sé, ahí usted vaya pensando. Su carácter, algunos, ¿verdad? Bipolares, hay muchos bipolares dentro de la iglesia. Y así, lunáticos. Pues hay un ejemplo en la Biblia. De lunáticos, ¿verdad? No, y de verdad, ya vi algunos aquí. Soy psicóloga por eso, ¿verdad? Entonces me gusta mucho entrar a esos temas, ¿verdad? Pero, bueno, primero, consecuencias del estancamiento. Se pierde la esperanza, por lo mismo me resigno a mi condición. Segundo, la falta de acción. Ya no pasó nada, 38 años, todos se adelantan, que ellos obtengan su milagro, yo no. Además, pues me gusta estar en el lugar donde pasan las cosas. Bueno, ya se deja de tomar iniciativa y se limita a ser observador. Hay muchos así en la iglesia, ¿verdad? Critican todo, pero no hacen nada. ¿Verdad? No, ¿verdad que no hablamos nada, va? Como que le pasa a todas las iglesias, ¿verdad? No hacen nada. No tienen iniciativa, se empiezan a fijar en las cosas de hombre, en lugar de fijar su mirada en Dios, ¿verdad? Y entonces empiezan a criticar todo. No solo ya están mal, ¿verdad? Su alma está llena de rencor, de amargura, se siguen congregando a la iglesia, pero por algo la Biblia también dice que el trigo tiene que crecer con la cizaña, ¿verdad? Y entonces, bueno, están, su condición está mala, vienen al lugar correcto, pero como no hay acción, como alguien más me gana, ya me limité a mi condición, me limité a observar y se vuelve religioso. ¿Vean? Se vuelven religiosos, ya todo lo que hacen para Dios es un ejercicio religioso, como cualquier otra religión, como cualquier otra secta. No hay vida. Otra consecuencia del estancamiento, y por eso hay algunos cristianos que se aburren de ser cristianos. Ya no encuentran sentido de congregarse, ya no le encuentran sentido de servir, ya no leen, ya no oran, ya no ayunan, ya no, se aburren de ser cristianos y por eso dan mal testimonio de afuera, ¿verdad? ¿Para qué existen las redes, ¿verdad? Ustedes, ahí leía yo un meme, ¿verdad? En la iglesia sí sirvo, pero para dar mal testimonio, ¿verdad? Es lo único que sirve para mal testimonio, sirve de tropiezo, ¿verdad? No sirve en salacuna, no sirve en... pero sí para mal testimonio. Bueno, son señales del estancamiento. Otra cosa, el que está estancado es que el pastor no me visita, es que no me llama, es que me vio raro, es que el hermano no sé qué, es que la hermana no sé cuánto, y entonces empiezan a quedarse con su dolor y encuentra que la iglesia, es que no, la iglesia está para servirle a uno, pues, y porque no vienen, y bueno, y se empiezan a aislar. Pero sobre todo, y una de las peores cosas es perder el propósito. Olvidan su destino y lo que los define es su enfermedad. Porque noten acá,
no dicen el nombre del paralítico. Lo que lo definía ya era su condición. El paralítico, el cojo, el ciego. Y muchas veces perdemos el propósito y no nos damos cuenta que hemos permitido que nuestra condición nos defina. El endeudado, el amargado, el religioso, el rencoroso, ya ni se saben su nombre. El que se la pasa llorando todo el tiempo, el deprimido. Y aquí yo puse una imagen. Y así de rápido. Si ustedes ven ahí, es un elefante. Ahí está. ¿Qué pasa acá? Aunque creo que me estoy adelantando demasiado. Sí. Es que tengo mucho que darles, que voy a tratar de ser breve. Aunque veo que lo están disfrutando. Aunque les dé duro, Bueno, solo tal vez una antes, por favor. Ahí está, ahí quedémonos. Bueno, entonces, este paralítico representa a muchos hoy, ¿verdad? Con vida pero sin movimiento. Ve ahí al que está con vida y sin movimiento, ¿verdad? Con fe pero sin acción. Con esperanza pero sin avance. Y el problema para el paralítico no era el agua, era su parálisis interior. No solo ya tenía una condición física, sino que en su interior él ya había trabajado también una parálisis. Es que no hay quien me mueva, es que en lo que yo llego ya alguien llegó por antes que yo. Entonces el problema no era el agua, era su parálisis física e interior. Y muchos hoy están igual, están en el estanque esperando que alguien los bendiga, esperando que alguien los libere, esperando que alguien los restaure. Y sí, para eso están los 5 ministerios, en Efesios lo dice, el apóstol, el pastor, el evangelista, el maestro y el profeta. Pero saben que ahí mismo dice que estos 5 ministerios están para enseñarle al pueblo, para que ellos hagan la obra, no para que el pueblo dependa de ellos. Por lo mismo, ustedes tienen que ser funcionales en el cuerpo de Cristo. Entonces, pero hay muchos paralíticos, ciegos, cojos, etcétera. Y el estanque, repito, son todos aquellos que esperan la bendición sin entender que la bendición viene con tener fe y acción. Ahora, ¿qué es parálisis? Solo para ir, porque estamos hablando de paralítico, ¿verdad? Es aquel que pierde movimiento. Y pierde un movimiento, pérdida del movimiento o función en una parte de su cuerpo, o a veces puede ser completo. Y espiritualmente hablando puede ser la incapacidad de avanzar. Repito, con el tiempo de ser cristianos, algunos ahorita ya deberíamos de prenderle fuego a esta iglesia, fuego a Morales, fuego a Guatemala. Con el tiempo que llevamos de ser cristianos. Y se dice que es uno de los países que tiene más del 50% de cristianos. Imagínense, Guatemala ya no debiera haber corrupción, ya no debiera haber tanto, porque se supone que si más del 50% de la población predomina siendo cristianos, debería predominar sobre nosotros la gloria de Dios y su reino y todo lo demás. Pero entonces, ¿qué significa eso? Que más del 50% de cristianos no son cristianos. Porque a la larga, recuérdense que ser cristiano, bueno, en Hechos se dice que fue la primera vez que se usó el término cristianos en la iglesia de Antioquía. Y ese término dice que se usó burlescamente. Ahora todos son cristianos, ¿verdad? Todos lo decimos con que si fuera, pero somos todos menos cristianos porque no se ve a Cristo en nosotros. Entonces, sinceramente, habemos muchos, ¿verdad? Para que no se sienta como, esta viene a juzgar y señalar, ¿verdad? Habemos muchos paralíticos en el estanque, habemos muchos cojos, muchos ciegos, y ya dejamos de avanzar,
nos estancamos, nos bloqueamos internamente, no estamos respondiendo al llamado de Dios de ser útiles, no estamos tomando decisiones radicales de abandonar amistades, yugo desigual para los jóvenes y todo lo demás, ¿verdad? No estamos siendo radicales en esto. Y entonces nos estamos acostumbrando a estar estancados. Y a ver, ¿qué pasa en un agua estancada? Primero, ¿cómo es el olor? No es agradable. ¿O sí? En un lugar de estancamiento hay bichos, ¿verdad? Hay todas las cosas que pueden crecer y habitar con cosas tóxicas. Y no es su pareja, ¿verdad? Sino que puede ser muchas otras cosas. Y es estar en un mismo lugar por mucho tiempo sin progreso ni crecimiento. Pregunta: ¿cuánto ha crecido usted en Dios? Por lo menos en lo que va este año. No lo tomemos en todo el tiempo que llevamos de ser cristianos. ¿Cuánto ha crecido usted en Dios este año? ¿Cuánto? ¿Se siente igual de apasionado? Su primer amor está todavía ardiendo. Porque miren, sinceramente podemos predicar sin primer amor, podemos ser de la alabanza sin primer amor, estar con los niños sin primer amor, o sea, todo se puede hacer. Congregarnos fielmente con tal de agradar, porque llega un punto donde es que los hermanos me van a ver, o sea, ya ni siquiera es por Dios ni nada, ¿verdad? Ay, ¿qué van a decir los hermanos? Entonces, eso es estar estancado también espiritualmente, permanecer por mucho tiempo en un lugar sin progreso ni crecimiento. Y como les digo, puede ser físico, puede ser emocional, puede ser espiritual, y las causas también pueden ser emocionales, espirituales y físicas. Y lleguemos a una conclusión así, no estoy terminando la prédica, sino una conclusión de todo lo que les estoy diciendo. Estar estancado es no dar fruto. Otra vez vuelvo a preguntarse, ¿cuántos frutos ha dado en este año? Y frutos no solo es ganar almas para el Señor, hablar otras lenguas, sanaron a alguien, yo que sé, hay muchas formas de dar fruto. Incluso la Biblia dice en Juan, ¿verdad?, que por los frutos vamos a ser conocidos. Y todo aquel que no da fruto, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con el que no da fruto? ¿Vea? Hay que cortarlo. Sí o sí. Y para dar fruto, la Biblia en todo eso dice que hay que permanecer en Dios y Dios en nosotros para dar fruto. Entonces solo ahí hay respuesta, podemos hablar otro día también de eso. Pero es una vida sin fruto, sin avance, sin propósito. Es por eso que usted es cristiano, pero no se siente entusiasmado de serlo. Es por eso que usted es cristiano, pero no le apasiona lo que hace en la iglesia y en su vida personal. Porque el peor error es venir a la iglesia a alabar y adorar y en su casa no orar, no leer la Biblia, no testificarle a otros, no ayunar. Eso es religiosidad. Por si usted decía, es que los fariseos, no, los fariseos a veces hasta son mejores que muchos cristianos, porque por lo menos sabían de la Biblia. ¿Cuánto sabe usted de la Biblia? Pero me miraba dulce, pero no, ¿verdad? Entonces, ahora sí, factores de el estancamiento. Cuando ya vimos qué puede producir el estancamiento, ahora veamos los resultados. Nuestra fe no se vuelve activa. Y en la Biblia, cuando Pablo exhorta a Timoteo, diciéndole que avive el fuego del don de Dios dentro de él, le hace un recordatorio, e incluso ahí le dice, te aconsejo, pero le hace un recordatorio que lo avive, porque eso fue impuesto por la imposición de manos de su abuela y de su mamá. Pero Pablo le dice,
recordándole que él no tiene una fe fingida. Y el punto que hemos llegado muchas veces en el cristianismo es que tenemos una fe fingida. Va pues para decir hipócritas o falsos, ¿verdad? Se escucha más bonito una fe fingida, ¿verdad? Y eso es lo que produce el estancamiento, falta de fe activa. O sea, y traduciéndolo al ejemplo del paralítico, es cuando él decía, no tengo quien me meta al estanque. Ya no había una fe que lo moviera a tener esa acción, ese movimiento, ese querer ir. Otra cosa, ya nos conformamos, llegamos a una zona de confort. ¿Y sabe cuál es el problema ahí? Que aprendemos a vivir así. O sea, nos desagrada, pero buscamos la forma de que se vuelva cómodo eso. Eso que nos desagrada, buscamos la forma en que sea más cómodo. Estamos en el estanque, hiede, pero llega un punto que el olfato ya ni sabe que hiede ahí. Empezamos a saber vivir con culebras, con sapos, con todo tipo de insectos. Ya no nos da miedo, ya nos acostumbramos, ya nos habitamos, hacemos eso de nuestro hábitat. Y muchos aprenden a vivir con su problema. Ay, mi esposo me pega, pero así lo amo. O no tengo para comer, ahí vamos a ver qué resolvemos. Ay, mi carácter tan feo, pero así me quieren. Así soy, que así me quieran. No, si usted así es, no le está dando lugar al Espíritu Santo que transforme su carácter. Y necesita no solo liberación, sino terapias. ¿Sí o no? Espero me vuelvan a invitar. Entonces, muchos aprenden a vivir con su problema y crean una zona de confort, no solo física, sino espiritual y emocional. Ya, están en una relación tóxica, no saben cómo salir de ahí. Están en la pobreza literal, económica, no salen de ahí. Una pobreza mental que dicen que es la peor y no salen de ahí. Maldiciones generacionales de un hombre tras otro hombre y no salen de ahí. Alcoholismo, no salen de ahí. Pornografía, no salen de ahí. Inmoralidad, no salen de ahí. Y entonces, pero son cristianos, tienen privilegios y así, ¿verdad? Otra de las cosas es, yo sé, hay algunos que todavía logran identificar su condición. Dicen, yo quiero y sé que necesito salir de aquí. El punto es que hay una resistencia al cambio. El ser humano por naturaleza tiene una resistencia al cambio. Y preferimos el estanque conocido que las aguas profundas del propósito por conocer. Preferimos mejor, ya me habitué al alcoholismo y no sé qué, no sé cómo vivir en libertad. Hay muchos que no saben cómo vivir en libertad. Como desde hace mucho no sabían cómo eres. Por eso pregúntenle a los presos porque regresan, no saben qué hacer con su libertad. O preguntémosle al pueblo de Israel, tanto tiempo estar en Egipto y no disfrutaron de ver la bondad de Dios en su diario vivir, que preferían regresar a su esclavitud. Y muchas veces también hay factores como heridas del pasado, hablando a nivel emocional, que el enemigo usa para estancar nuestro presente. Palabras. Recuérdense que la Biblia dice que en nuestras palabras hay poder de vida y de muerte, de bendición y de maldición. Así que puede que no le haya pasado nada físico, pero sí palabras, ¿verdad? Sos inútil, basura y tal vez hasta otras palabras que se quedan muy pequeñas a lo que yo pueda decir. Abandono, rechazo, infidelidades, muchas cosas que a nivel emocional afectan y que el enemigo a veces usa más que lo físico para llevarnos a un estado de estancamiento. Y por eso yo ponía el elefante. Y rápido, ¿qué pasa con el elefante? Es un animal salvaje.
En sí mismo es un animal que tiene potencia. Solo miremos el tamaño, no hay que estudiar, pudiéramos, como les digo, cada cosa pudiéramos profundizar. Pero hablándolo así de forma superficial, es un animal salvaje, potente, pero que no se pusieron a pensar ustedes en algún momento cómo le hacían en aquel entonces cuando habían elefantes en los circos. ¿Cómo era posible que lograran que un elefante no destruyera el circo? Y a todos los que íbamos, ¿verdad? En su momento. ¿Y saben qué era lo peor? ¿Cómo tenían atado al elefante? Solamente era un lazo en una de las patas y una estaca, muchísimo menor que el tamaño y la capacidad del mismo elefante. ¿Sí o no? Que se les venga esa figura a la mente, un elefante atado a su pata, ni siquiera en las 4, era solo a una estaca. Él podía levantar la estaca, romper el lazo o la soga, destruir al domador, a la misma carpa, pero ¿qué hizo el domador? Desde muy pequeño lo empezó a amaestrar para ser esclavo. Lo amarraba, de manera que la mentalidad del elefante fue la estaca, nunca su capacidad y su potencial, a pesar que creció. Y muchos de nosotros, no es que seamos elefantes, pero sí tenemos esa misma potencia morando el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos el mismo poder, la misma capacidad, pero lo que muchas veces nos estanca es una estaca. ¿Cuál es su estaca? ¿Qué es lo que está limitando su potencial? ¿Qué es lo que está limitando que usted derribe a su gigante? ¿Por qué le está dando un poder al gigante que no merece? ¿Cuál es su estaca? ¿Qué logró hacer esa estaca para amaestrarlo de manera que usted se siente no capaz de vencerlo? Siguiente. Bueno, entonces ya entendí que es estancamiento, que es parálisis, qué pasaba con el paralítico, 38 años. Bueno, entonces, ¿cómo puedo romper los patrones naturales y espirituales? Siempre tomando el ejemplo del paralítico, Jesús le pregunta al paralítico, se los dije, ¿verdad? Hice el énfasis, ¿quieres ser sano? Y la respuesta, ¿y sabe qué fue lo más peculiar del paralítico? La respuesta del paralítico, quiero ver aquí, no le dijo sí de inmediato, porque sería lo normal, ¿no? ¿Quieres ser sano? Sí. Pero ahí, si ustedes llegan la Biblia, en el versículo 7, en el 6, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él responde, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. O sea, tenía Jesús. ¿Por qué empezó a poner pretextos? Solo, ¿qué le costaba empezar a decir sí, ser sano? No, que no solo ya estaba mal. Jesús irónicamente le pregunta y él, en lugar de decir sí, empieza a poner pretextos. Bueno, la respuesta no fue sí, sino un pretexto, una excusa, una justificación. ¿Y cuál le fue? No tengo a nadie que me meta. Ese es el estancamiento hablando. Dios, a través del Espíritu Santo, ahora está ahí siempre con la intención de responder a cada una de nuestras necesidades. Pero muchas veces Dios mismo se presenta a nuestras vidas con la intención de suplir nuestra necesidad, pero como hemos llegado al punto de estar tan metidos en esa zona de confort, en ese estancamiento, que cuando está a punto de suceder un milagro, ponemos la excusa. En lugar de recibir y decir, sí, acepto. Ay, pero es que, ¿y qué pasa si lo abandono? ¿Qué van a hacer mis hijos? Y si salgo del alcoholismo, ¿quiénes van a ser ahora mis amigos? ¿Qué van a decir? Empezamos a hablar tantas excusas para salir de ahí. Pero hoy yo sé que muchos necesitan una intervención repentina y fuerte de Dios en su vida. Y sé también que puede pasar siempre y cuando usted no ponga excusa, no se justifique. Y para avanzar se necesita ese rompimiento.
pero quiero hacer el énfasis. Dios no actúa si no hay una respuesta de acción de usted y de mí. No va a suceder. Si usted solo se queda en el deseo, si usted no obra, no acciona, no le agrega su fe a acción, no va a pasar nada. Pero si Dios es todopoderoso, sí. Imagínense si Dios fuera todopoderoso. No, siendo Dios todopoderoso, ya hubieran pasado muchas cosas, pero se limita al libre albedrío de cada uno de nosotros. Lastimosamente. Entonces, en este punto, bueno, ¿cómo podemos provocar un rompimiento entonces? 1, usted primero tiene que identificar hoy cuál es esa área donde está estancado. Después de haberlo identificado, niéguese ya. Niéguese ya. Niéguese a tolerar esa situación una vez más. Usted tiene que estar ya harto de esa situación. Tiene que llegar a un punto donde decir, yo ya no puedo, ya no quiero. Esto no es para un hijo de Dios, lo que yo estoy viviendo, lo que está pasando, esto no es de un hijo de Dios. Usted ya tiene que estar harto, pero así, harto. Dejar de aceptar el así es, así soy, siempre ha sido así, siempre he sido así, como el paralítico, que se recuerda, les dije, su condición era física, pero él llegó a un punto de convencerse a sí mismo de su parálisis interna. 2, aquí es donde tal vez si alguno no había entendido, que dice Mateo 11:12, que el reino de los cielos lo arrebatan ¿quiénes? Aunque antes de usar el término valientes dice que el reino de los cielos sufre ¿qué? El reino de los cielos sufre violencia. Ahora no se refiere que allá hay ladrones, ¿verdad? Hay sicarios y todo lo demás. Se refiere a que, por eso después dice, que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. Significa que tiene que haber alguien aquí tan harto de su situación que arrebata el reino de los cielos y dice, no, en mi casa se establece el reino de los cielos. En mi casa tienen que empezar, y no es que usted se ponga a pelear como que haciendo cosas para el aire, ¿verdad? Tampoco seamos místicos y todo lo demás. Es solo pararse en la brecha. Hasta, miren, es que en Dios no es como, párese un año, 2 años de intercesión. No, es que tal vez le puede pasar hasta 20 años donde Dios le exige que esté ahí a la brecha. Saben, el tiempo no es un número, sino es hasta. Usted va a tener que orar, interceder y ayunar hasta. Ay, hermana pastora, pero llevo 1 año. Si no ha pasado, tenés que seguir orando y ayunando hasta. Hasta, ese hasta puede ser para algunos 1 mes, puede ser para otros 1 año, puede ser para algunos 20. No sé, ahí sí yo no le puedo dar respuestas. Pregúntele a Dios ahí qué está pasando, porque a veces Dios atarda o ralentiza la respuesta, porque antes de dar la respuesta está tratando con nuestro corazón. Porque miren, tip para ustedes, muchas veces una bendición puede ser maldición para alguien si no ha madurado. De ahí hablamos otro día de madurez, ¿verdad? Hay muchas cosas que hablar, ¿verdad? Invítenme, ya bien. Pero el 2 es ejercitar la violencia espiritual. No estoy hablando de violencia física, sino esa determinación de decir, yo voy a arrebatar del reino de los cielos a mi esposo, a mis hijos, a mi salud, a mis finanzas, mi matrimonio, todo. Yo voy a tener que hacer lo que sea necesario para pararme en la brecha y estar orando y ayunando hasta ver. Eso es violencia. No es como, ay, es que ya he ayunado y comencé. No, hermanos, si usted es de los que se pasa llorando todo el tiempo, ojo, obviamente somos humanos y lloramos por la condición, pero no es dar una conmiseración, Señor, si es tu voluntad. Es la voluntad de Dios sanar, es la voluntad de Dios bendecirnos, es la voluntad de Dios que su matrimonio sea restaurado, es la voluntad de Dios que sus hijos vengan a Cristo, es la voluntad de Dios. Así que no ande orando diciendo, si es tu voluntad. Entonces usted no conoce la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es
buena, agradable, es perfecta. Por lo tanto, si es tu voluntad que mi esposo venga, ¿cómo que si es la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento. Entonces muchas veces ni sabemos orar tampoco, tal vez por eso ni viene la respuesta. Tenemos hasta que aprender a saber orar, saber interceder, saber ayunar. Porque también por eso puede ser usted muy violento. No, hombre, gritar no es violencia. No, es más violento aquel que es sereno, pero conoce la palabra, es consistente, persistente. Así que ejercite violencia, no pegarle a alguien, ¿verdad? Que hay muchos. Siguiente, llenarnos de una ira. Yo le puse santa, ¿verdad? Porque no es que usted sea un iracundo, ¿verdad? Es que odio a mi esposo, porque recuérdense que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, potestades en las regiones celestes. Entonces usted no tiene que pelear con su pareja, hay un espíritu, con ese tiene que pelear, el que está manipulando. Y por eso usted se tiene que enojar. Por eso les digo yo, esa ira santa es como la que Jesús tuvo cuando entró al templo y vio que habían unos cambistas ahí, ¿verdad? Y entonces se ve que la conducta de Jesús fue como... Pero la Biblia dice que Jesús dijo, el celo por tu casa me consume. ¿Cuándo le consume a usted algo? Cuando está airado, siente fuego, ¿verdad? ¿No les ha pasado que a veces cuando uno está tan enojado hasta llora y siente que las lágrimas calientes, ¿verdad? De tan enojado que está? Bueno, eso yo le llamo la ira santa, ¿verdad? No llorar, ¿verdad? Sino la ira santa cuando usted está tan enojado. Por eso les digo, usted tiene que estar harto. Señor, yo ya me enojé, pero no es con expresarse, ¿verdad? O bueno, yo así oro, ¿verdad? Ahí usted no sé si, Señor, yo ya estoy harto. Ya estoy harta de que mi esposo venga a bolo. Señor, yo ya estoy harta o harto que mis hijos estén siendo corrompidos por sus amistades. Señor, yo estoy harta que mis finanzas no abunden. Señor, estoy harto. Pero si usted no ora y así, no está harto, ya se acomodó. Pero si de verdad usted dice, estas cosas están pasando, usted tiene que estar tan harto que se despierte una indignación. A la ira santa yo le llamo que usted esté indignado, que se sienta injusto. O sea, Señor, es que esto es injusto porque tú ya pagaste por esto. Entonces me siento enojado. Entonces, eso que lo lleve entonces a no tener una ira pecaminosa de desear el mal, sino una ira que lo lleve a estar en la brecha y enojarse con el diablo y todas sus artimañas y pelear hasta ver que eso lo impulse a una acción y que su acción lo lleve a estar hasta ver la respuesta. Y sobre todo ofrecer sacrificios a Dios, sacrificios de todo tipo, súplicas, ruegos, adoración, alabanza, que también ahí hay otras cosas de cómo usar la adoración para pelear. La alabanza, sí, hay un montón de cosas que hablar ahí. Pero usar la alabanza, es que miren, si supiéramos también cuando alabamos qué cosas suceden. Hubo un pueblo, creo que fue Judá, ahorita no, pero dice que iban a ir a pelear y empezaron a alabar, y el pueblo contrario se confundieron y se empezaron a matar entre ellos en la alabanza. Por eso cuando usted alaba y adora, no es solo, no cantaron la que me gusta, ¿y acaso la alabanza es para usted, pues? La adoración no estuvo buena porque no me hizo llorar, ¿y la adoración es para usted, pues? No es para ministrar sus emociones, no es para usted, es para Dios. Por lo tanto, usted asegúrese que su adoración sea agradable a Él. ¿Verdad? Pero ¿para qué me metí a hablar? Ay no, Señor, tanto que hablar aquí, ¿verdad? Pero bueno, ofrecer sacrificios a Dios que no son solo ofrendas materiales, sino de tiempo, de comodidad, de orgullo, es dejar de vivir cómodo para buscar a Dios. En fin, yo no sé cómo voy de tiempo y no quiero interrumpir aquí. Nadie me tomó el tiempo.
Bueno, ya casi termino, se los prometo. Ahora, de verdad, ¿se recuerdan que inicialmente les dije que por medio de Jesús tenemos un nuevo ADN, de forma figurada? Y que dentro de ese ADN tiene que haber un espíritu de avance, de romper, y que Jesús venía de un linaje. Génesis 38:29, y rápido, ni siquiera lo voy a leer, pero para los que son estudiosos y quieren hasta ver qué tan cierto, aunque es bueno que ustedes cuestionen todo lo que yo estoy predicando, la Biblia lo dice. Porque ¿qué tal si usted se confía yo pura herejía lo estoy predicando? Usted también tiene que poner a prueba lo que uno predica. Entonces, Fares, que se le quede este nombre. ¿Quién fue Fares? Fue un mellizo. Y Fares, en Génesis 38:27, aunque también se menciona en Mateo y en Ruth, pero es un ejemplo clave. ¿De dónde viene Fares? Y de ahí viene Jesús. Fares viene, bueno, Abraham, ya sabemos quién fue Abraham. Isaac, también sabemos quién fue Isaac, ¿verdad? Jacob, solo quiero hacer una mención aquí. Jacob fue mellizo, ¿verdad? Se recuerda. ¿Quién fue su mellizo? Esaú. Y yo quiero que empiecen a ver aquí. Jacob, en Génesis, solo para que lo pongan ahí, Génesis 25:24. Dice que cuando los mellizos Esaú y Jacob nacieron, salió Esaú, que era el pelirrojo, pero dice que agarrado del tobillo de Esaú, venía Jacob. Primero solo imagínense qué nivel, ese Jacob sí traía actitud. Desde que su mamá parió ya venía peleando. Pero nótese que él venía, a lo largo de su historia vemos que él quería la primogenitura, o sea, él quería una bendición desde la panza. Solo póngase a pensar, ¿quién en su naturaleza, un par de mellizos, viene el otro agarrado de una vez del tobillo? Pues la Biblia dice que Jacob venía agarrado del tobillo de Esaú. Y bueno, uno era el favorito de Isaac, otro era el favorito de Jacob. Pero ¿qué importa ahorita esa historia? Lo que importa es que viene Jacob y dice, hace una negociación con Esaú y le dice, mira, yo quiero tu primogenitura, vendémela. El Esaú, mi amigo, el Esaú vendió la primogenitura. ¿Y saben qué fue lo peor? Vendió la primogenitura por un plato de lenteja. O sea, Esaú no sabía lo que tenía. Jacob, desde la panza seguramente, no me pregunta si sabía o no, preguntémosle ahí a Jacob cuando lleguemos, si llegamos al cielo, ¿ah? Pero preguntémosle a Jacob allá que si él desde nacimiento sabía, pero Jacob sí sabía lo que significaba la primogenitura. Es que la primogenitura significaba herencia, significaba autoridad. Pero Esaú no tenía claro y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Es lo que nos pasa a nosotros. Por no saber que somos hijos de Dios, somos capaces de vendernos por placeres de este mundo. Pero bueno, ya estoy en confianza. Pero bueno, Jacob y Esaú, notamos, Jacob y Esaú, ya vimos, vende el plato de lentejas, sabemos la historia de cómo es que vendió y todo lo demás. Jacob bendice, Isaac bendice a Jacob y pues Jacob obtiene la bendición de la primogenitura. Sin embargo, también vemos la discordia que existe entre ellos, pero también quiero resaltar que cuando Jacob estaba huyendo, dentro de todas esas, tiene una lucha con un ángel, ¿verdad? Como les digo, no es mi la historia no es la prédica, por lo tanto estoy saltándome así. Pero quiero resaltar, pónganme mucha atención en esto y de verdad ya voy terminando. Jacob viene agarrado
pelea la primogenitura, la alcanza porque el otro la vendió. Luego se pelean y pues él huye, Jacob huye al desierto y en una de esas está dormido en una roca, ¿verdad? Y entonces tiene un sueño y ve una escalera, ¿verdad? De ángeles que suben y ángeles que bajan. Y bueno, dentro de esas sabemos que el ángel, y ya sabemos toda esa historia, pero lo que quiero resaltar es Jacob. Cuando tiene la manifestación del ángel, ¿qué es lo que le dice? No te voy a soltar o no te vayas aquí si no me bendices. O sea, ese Jacob, nótese, desde que salió del vientre de su mamá, él sabía lo que quería y él quería ser bendito. Si estuvo bien o mal pelearle a Esaú o no sé qué, es más, solo para los que anotan no vayamos, en Malaquías 1, 2 al 3 y en Romanos 9, 13, en esos dos versículos se dice que Dios amaba a Jacob y que aborrecía a Esaú. Porque nosotros nos podemos quedar con que Jacob, eso estuvo mal, le mentiste a tu papá. Pero es que Jacob tenía esa necesidad de romper. Bueno, ya se quedaron con eso, ¿verdad? Jacob, su actitud. De Jacob sale las tribus, y ya sabemos, Judá. Dentro de los hijos de Judá había uno que se llamaba y Onán. Bueno, ustedes van. De todas esas, como antes se metían medios hermanos con no sé qué, tampoco vamos a entrar en eso, ¿verdad? Una de esas, de las mujeres de ellos es Tamar. De Tamar vienen otros mellizos. O sea, nótese, Jacob venía de mellizos, tiene hijos. Por eso, miren, de verdad, hoy les estoy hablando principalmente a todos, jóvenes. Cuando se van a casar, sepan con quién se van a casar, por sus generaciones. Padres, peleen ya que tienen hijos para que sus generaciones sean benditas. Entonces, nótese cuál era la actitud de Jacob. Tiene sus hijos se mete con Tamar y Tamar tiene mellizos. Sus mellizos se llamaron Fares y hay algunas versiones que el otro se llamaba Sara con Z y hay otra versión que dice que se llamaba Seraj. Quedémonos con Sara, es más fácil de pronunciar. Lo encuentran en Génesis 38, 27. Pero Fares dice, ahí sí solo ponga rápido el 38, 27, solo para que vean en lo que yo hablo. Fares dice que empezaron a sacar la mano, ¿verdad? Cuando ya iban a dar a luz entre Fares y Sara. Y entonces le pusieron un cordón al primero que sacó la mano, para decir que ese iba a ser el primogénito, porque es que eso es muy importante en la cultura hebrea. Y entonces dice que el hombre que rompió, dice que cuando sacaron al primero, resulta que no era el primero que había sacado la mano, sino que era el otro, que también hubo una lucha en el estómago. Nótese cómo generacionalmente se dan las cosas. Y entonces dice que el que logró salir primero fue Fares, aunque no era el que le habían puesto la pulsera, yo qué sé, no la que le ponen ustedes de ojo, ay, que si me ojean al hijo. ¿Usted cree en Dios? Eso no es. Vea, entonces le pusieron como señal para que era el primero que sacó la mano, ¿verdad? Y cuando dice que sacan al primero, le buscaron la señal y no la encontraron. Y fue Fares el que peleó por esa primogenitura, no habiendo sido el primero que se identificó. Bueno, y cuando ustedes ven, de Fares viene Booz y Obed y tanta cosa. Bueno, aquí, como les digo, como diría mi papá, le vamos a poner la tapa al pomo, ¿verdad? O el pomo a la tapa, no sé cómo se, o la cereza al pastel. Usted hoy tiene que estar tan harto de su situación que tiene que haber una necesidad de salir de ese estanque, de romper con eso que lo está paralizando. Pero no lo haga solo por usted, hágalo
por sus generaciones. Fares, incluso el nombre de Fares significa rompimiento. Así, el nombre de Fares significa romper, brecha. O sea, no romper brecha, pero está bien si romper brecha. Pero el nombre de Fares significa romper, rompimiento, brecha. Recuérdense que los nombres también son importantes, su significado. Y por eso le pusieron el nombre Fares, porque significó romper. Y hoy yo quiero que usted sea de parte de esa generación de Fares. Así que el avance que usted determine alcanzar hoy, no solo lo va a bendecir a usted, va a bendecir a los que vienen después de usted. Así que hoy, como les dije, yo quiero ir terminando. Muchos están en una vida de desesperación, pasando o enfrentando tiempos difíciles. Y yo sé que muchas veces eso puede repercutir en nuestra práctica cristiana. Pero déjeme decirle algo también, la Biblia dice que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero también dice que confiemos porque Él venció al mundo. Pero ¿cuál es mi punto? No nos libramos de las aflicciones, no nos vamos a librar de gigantes, no nos vamos a librar de montañas, no nos vamos a librar. El punto es que usted esté dispuesto a vencer cada una de ellas. Así que hoy yo no quiero que ustedes sean de los que quieren bendición sin lucha, de los que quieren ser motivados sin esforzarse, de los que quieren servir pero sin compromiso, de los que quieren construir sin invertir, de los que quieren crecer pero no quieren salir de la zona de confort. Hoy usted tiene que pelear por su bendición. La bendición no es para los cómodos. La bendición no es para el que no hace nada. La bendición no es solo para el que habla, pero no se demuestra que hace algo. La bendición es para los que luchan. La bendición es para los que resisten y los que perseveran. Así que no podemos permanecer en el estanque si anhelamos ver el propósito de Dios en nuestra vida. Y para que usted se sienta alentado, Dios no llama a los que son suficientemente fuertes, sino a los que están dispuestos a hacer un rompimiento en su vida y para romper maldiciones. Así que, como Fares rompió con un espíritu de avance, ustedes también están llamados a avanzar, a romper los límites. El reino se toma por la fuerza. Usted está en la capacidad y en la necesidad. Ahora, cerrando, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con la celebración de la pastora, va? Porque ella es una mujer de avance. Muchas veces nos admiramos de, ay, el carro, ay, la casa, ay, la iglesia. Pero ¿cuántas veces usted le ha preguntado a ella con qué cosas ha tenido que romper? ¿Cuántas veces, muchas veces pudo estar en estanque? Porque saben, mis papás son pastores, ¿verdad? También. Y muchas veces se idealiza a uno como que si uno no fuera humano. Y le puedo asegurar algo, usted me busca defectos, los va a encontrar. Y luchas hemos tenido. Pregúntenle a ella cuántas luchas ha tenido. Hay algunas que tal vez usted sabe y otras no ha sido necesario que usted sepa. Con cuántas cosas ella se ha tenido que enfrentar para ponerse en la brecha y romper. Y si ustedes ven incluso a Hazel, yo estoy segura que eso tiene que ver con su rompimiento. Yo estoy segura que tiene que ver porque ella ha avanzado. Y tal vez hoy me estoy dirigiendo a ella, pero seguramente son los dos. Y también estoy casi segura que ella también se ha puesto a la brecha por muchos de ustedes, para que venga rompimiento a su matrimonio,
a sus finanzas, con sus hijos, con sus negocios. Así que mi mensaje era una forma de bendecirlos a ustedes, pero también honrar a una mujer que seguramente ha sido como Fares, que se ha puesto a la brecha y que se ha puesto a la brecha para traer un rompimiento para ustedes, porque ella no solo se le ha encomendado, y estoy segura que lo hace con mucho gusto, de traer un rompimiento para sus generaciones y para su generación espiritual. Así que hoy les quiero pedir que por favor se pongan de pie.